Listo, aparato urinario entonces. El aparato urinario no es propiamente un sistema porque la mayor parte de los órganos no derivan del mismo tipo de tejido. Incluso va a haber uno que tiene un epitelio de transición, ¿no? Y eso ya me indica de que no necesariamente provienen de la misma o no tienen la misma génesis. Para entender bien, vamos poniendo algo general. Ya vamos a ponerle por acá generalidades en urinario. Generalidades. Ya antes de entrar así de lleno, generalidades de urinario, no de anatomía, sino de urinario. Hay que entender algunas cosas. Por ejemplo, vamos viendo de una vez este temita que corresponde a las leyes de Starling. ¿Ya? Eso lo vamos a ver para poder entender cómo funciona la fisiología urinaria, de qué forma se da, de dónde a dónde va y por qué toma esos caminos tan distintos y tan extraños dentro del sistema urinario. Ya, entonces vamos a ponerle por acá, van a ponerle por ahí de título, subtítulo, como deseen, leyes de Starling. Ya, por acá pónganle leyes de Starling. Las leyes de Starling. ¿Ya? ¿Qué explican las leyes de Starling? De manera simple, una ley de Starling explica flujos de ida y vuelta. Ya, de manera simple. Las leyes de Starling explican flujos de ida y vuelta. Flujos de ida y vuelta. En el caso de urinario, en el caso de urinario, esos flujos van a ser entre el capilar, y el espacio urinario. Luego lo podemos generalizar. Ya ahorita está de forma particular. Se da entre el capilar y el espacio urinario, ¿no? Ahora, hay que tomar en cuenta algo. Aquí el capilar en urinario corresponde al glomérulo, ¿no? Y el espacio urinario va a corresponder a la cápsula de Bowman. De manera general, nuevamente, ¿ya? Vayan familiarizándose con los términos glomérulo y cápsula de Bowman, ¿ya? ¿Cómo se da? ¿Cómo se da esto? ¿Qué sucede? ¿Cómo se dan los flujos de ida y vuelta? Pongan por aquí, van a poner por aquí la presencia de dos fuerzas. Ya, pónganle por acá dos fuerzas. Dime. ¿Está grabando? Sí, no te preocupes. No. No parece. Es la magia del cine. No se preocupe, es la magia del cine. Ustedes atiendan nomás. Ya van a darse cuenta que después sí. Ya, no se preocupen. Fuerzas de Starling entonces. Mira por acá y mira por acá. Si entiendes bien esto hoy día, en la noche, cuando completemos este tema, te vas a reír y vas a ser feliz. Las fuerzas de Starling son dos. La llamada filtración y la llamada reabsorción. Con ustedes hemos hecho digestivo, así que saben, tienen una idea de lo que es la absorción. Pero ¿qué es la reabsorción? Eso también lo vamos a ver de acá un rato. Eso lo vamos a ver de acá un rato. A ver, las fuerzas de Starling, estas dos, funcionan casi de manera concatenada, ¿no? Una después de otra. Una después de otra. En el caso de urinario, una después de otra, ¿no? En el caso de urinario,
primero sucede una filtración y después sucede una reabsorción, en el caso de urinario. ¿Quién regula a las fuerzas de Starling? Como son flujos, las fuerzas de Starling permiten el movimiento de fluidos. En este caso, permiten el movimiento de orina. Pero vamos a poner de manera general fluidos. Fluidos. Y como son fluidos, los fluidos tienen una determinada presión. Ah, otra vez el asunto de la presión. Profe, una presión. Y como son fluidos, también cuentan con un determinado volumen. ¿Ya? No solo cuentan con presión, también cuentan con un determinado volumen. Ahora, por física, ustedes saben que hay una relación entre la presión y el volumen, ¿no? La vamos a ver después también. Hay una pequeña relación. Listo. Profe, entonces, ¿cómo se da el asuntito? Vamos haciendo un esquema. Por acá, un primer esquema. Dibujamos al capilar primero. Dibujamos al capilar. Dibujamos a un capilar. ¿Ya? Este que sea nuestro capilar. Capilar. Listo. Por debajo vamos a dibujar a ese espacio urinario representado por la cápsula de Bowman. Vamos a hacerlo de color naranja. Otro tubo. Otro tubito por aquí. ¿Este qué va a ser? Bueno, para nuestro caso va a ser la cápsula de Bowman, ¿no? Pero en sí esto sería el espacio urinario, ¿no? Vamos a ponerle mejor el nombre correcto, que es espacio capsular. También se le llama, o sea, el espacio urinario tiene varios nombres. Espacio de Bowman, espacio urinario o espacio capsular. Espacio capsular es otro de sus tres nombres. Espacio capsular. Ahora vean, hay que entender algo y hay que entenderlo bien. Entre un capilar y un espacio capsular que está formado por células, aquí hay un asuntito. ¿Quién está presente aquí? El líquido intersticial. Ya, primer asunto. Voy a molestarte con esto de acá hasta el final de urinario. Siempre hay presente entre el capilar y las células, en este caso hay células en ese espacio capsular, siempre está presente el líquido intersticial. ¿Ya? Siempre va a estar presente el líquido de tipo intersticial. ¿Ya? Ahora, ¿qué va a suceder, profe? Mira, vamos a jugar con las letras. Para nosotros, el capilar está por encima de ese espacio capsular. Entonces voy a decir que este capilar tiene una presión grande. Mira, una presión grande, chibolitos. Una presión grande, profe. Presión grande. En cambio, voy a decir que mi espacio capsular más bien tiene una presión pequeñita. No entra mucha presión aquí, mira. Una presión pequeñita. Y aquí también, profe, en el líquido intersticial diré que tiene una presión pequeñita. Ahora, solo por lógica nomás. Si esta presión es grande, ¿aplasta o no aplasta a las pequeñitas? ¿Sí? ¿Qué opinas? ¿Las aplasta? ¿No? Las aplasta. Entiende esto hoy día y no vas a tener problemas después. La presión es grande, chibolitos. Es como una roca. Aplasta. Pero pregunta, ¿las chiquitas se dejan? No. Se oponen. Obviamente no, profe. No se oponen. No se dejan, profe. Se oponen. No tienen mucha fuerza, pero se oponen. Al final, ¿quién va a ganar? La presión grande. Al final. ¿No? Aunque las chiquitas se opongan, pero gana la presión grande.
Primera moraleja. Si hay una presión grande, esa presión grande es la que manda en el flujo. Entonces, ¿quién determina la dirección de este flujo? La presión grande. Primer asunto, primera moraleja, ¿ya? Primera moraleja. Primera moraleja. Segunda moraleja. Profe, como esta es la presión grande, como esa es la presión grande, a esta presión grande que está aplastando a las otras le voy a dar un valor positivo. ¿Ya? Ahora, tú dime, por lógica, si esta se opone al positivo, ¿qué signo le ponemos? Negativo. ¿Y qué signo le pones acá? Negativo. Listo. Pero al final, ¿quién gana? La presión grande. Y a este fenómeno donde gana la presión grande, ¿cómo se le llama? Filtración. Filtración. Profe, ¿qué ocurre en la filtración entonces? Mira. El capilar. Mira el camino, ¿eh? Filtración siempre va del capilar hacia otra estructura. Del capilar hacia otra estructura. Recuerda que el capilar está llevando sangre. Es más, si son capilares que están a nivel, del riñón, ¿qué tipo de sangre es? Oxigenada. Profesor, Dime. no está grabando la clase. Ah, no, sí. Después les muestro qué estoy haciendo. No se preocupen. Sí está. Después les muestro ya. No se preocupen. No se estresen. Respiren. Listo. Entiéndame bien esta idea. Otra vez. Si el camino va del capilar al espacio capsular o hacia cualquier otro espacio, ¿cómo le vas a llamar? Filtración. Ahora mira, ¿quién determina el camino, la ruta, la presión mayor? Si esta presión es mayor, es igual que en respiratorio. ¿De dónde a dónde va siempre? De mayor a menor presión. Ahora, aquí incluso el gráfico me ayuda, ¿no? Porque si la presión es mayor, entonces aplasta. 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 Ahora, recuerda. ¿Qué tipo de sangre lleva el capilar? Con oxígeno. Estamos a nivel del riñón, por eso le estoy poniendo sangre con oxígeno. Entonces, profe, ¿qué es lo que pasa exactamente en la filtración? Ciertos materiales, compuestos, iones, etcétera, van a pasar del capilar al espacio capsular. ¿Ya? Ciertos compuestos, iones, etcétera, van a pasar desde el capilar al espacio capsular. Ese es el fin. Ese es el fin de la filtración. Que los elementos que están recorriendo en el capilar en la sangre pasen a este espacio. Y para eso, ¿quién nos ayuda? Las presiones. La presión mayor manda, se le pone signo positivo, y las pequeñas que se van a oponer a esta, se les pone signo negativo, obviamente. ¿Ya? Listo. Espero que eso se esté entendiendo. ¿Se entiende esa idea? ¿Se entiende la idea? De esa parte. Ya. De nuevo. Véanlo como si fuera una piedra, ¿ya? ¿Quién gana? ¿Piedra grande o piedra pequeña? Grande. Grande, pues. Esto pesa más, por tanto, ¿de dónde a dónde va a ir? Capilar al espacio capsular. ¿Quiénes se van a oponer? La presión que va a estar a nivel del líquido intersticial y la presión que va a estar a nivel del espacio capsular. Pero en todo caso, como gana la piedra grande, la presión grande, el sentido va así, del capilar al espacio capsular. ¿Y cómo se va a llamar a este fenómeno? La filtración. Esa es la filtración. ¿Listo? ¿Alguna pregunta de ahí? ¿Alguna duda de ahí?
importancia del líquido intersticial? El líquido intersticial, a ver. Bueno, hay varios comentarios que se pueden hacer. Primero, en el líquido intersticial van a estar también algunos nutrientes. Sobre todo aquí se encuentran las famosas proteínas, las albúminas, ¿no? Justamente las albúminas, es tipo de proteínas que van a estar por allí. Esas que generan presión. Esas son las encargadas de generar la presión, ¿no? Hay unas proteínas especiales que van a estar por ahí que van a generar la presión, ¿no? Son justamente las proteínas de tipo plasmáticas que van a generar la presión. Ahora, el líquido intersticial también tiene mucha relación con la linfa. Tiene mucha relación con la linfa. Y la linfa es la que se encarga de llevar también una determinada cantidad de nutrientes, pero especialmente algunas células, componentes que sirven para la inmunidad. Eso hace la linfa, ¿no? Por eso el líquido intersticial ahí es importante. Aunque en urinario solo nos vamos a limitar a decir que el líquido intersticial se encuentra ahí. Nada más, lo vamos a decir así de manera escueta. El líquido intersticial se encuentra entre el capilar y entre el espacio capsular. Nada más, no vamos a añadir nada más, de momento. En linfático ya se amplía un poco el concepto. ¿Ya? Esto es filtración. Ya, esto es filtración entonces. Eso es filtración. ¿Tienen alguna otra pregunta? ¿Alguna otra duda? Ya. Te lo resumo. La filtración siempre va del capilar hacia, bueno, la otra sustancia, ¿no? Hacia la otra. En los libros, por ejemplo, te va a decir que el camino siempre va del capilar hacia el líquido intersticial, ¿no? Aquí voy a poner hacia la otra. Listo. La reabsorción, en cambio, va en el sentido contrario. De la otra hacia el capilar. Pero para reabsorción hay que entender algo todavía. Ponemos aquí observación. Observación. El capilar lleva sangre. El capilar lleva sangre. Entiende bien eso. El capilar lleva sangre. Ahora, cuando se da la filtración, varios elementos de esa sangre pasan aquí. ¿Ya? Entonces, como el capilar lleva sangre, nutrientes, electrolitos, iones, etcétera, pasan al espacio. Pasan al espacio. Pasan al espacio. Y podrían recuperarse. En otras palabras, es como si el capilar, al momento de darse la filtración, perdiera ciertos nutrientes, perdiera ciertos elementos, ¿no? Y lo que dice la teoría es, el capilar al momento de hacer la filtración pierde elementos. Esos elementos se van aquí, al espacio capsular. Cuando los recupera, ahí se le llama reabsorción. Cosa muy diferente a lo que pasa en digestivo. En digestivo, por ejemplo, lo que pasa a la sangre, ¿qué es? Nutrientes nuevos que han venido desde afuera. Por eso se le llama absorción. En cambio, cuando pasa a la sangre elementos que ya han estado recientemente en ella, allí se le llama reabsorción, porque está recuperando. Entonces, la palabra clave aquí, ¿cuál es? Recupera. La absorción consiste en recuperar lo que se filtró. Entonces, si se ha filtrado
si se ha filtrado, por ejemplo, sodio, si se filtró sodio y ahora el sodio está aquí, si recupero sodio, ¿qué es? ¿Absorción o reabsorción? Reabsorción, porque estoy recuperando. Ahora mira, si en cambio por aquí aparece, no sé, magnesio, pero en la sangre no había magnesio y sin embargo pasa al capilar, ¿eso cómo le llamarías? Absorción. Absorción. ¿Ve? La reabsorción es recuperar lo que se filtró. Entonces, por eso, más adelante vamos a ver cuáles son los elementos que se filtran. Cuáles son los elementos que se filtran y con eso va a estar un poquito más claro. Ya con eso sí va a estar un poco más claro. De momento llévense esta idea. Llévense esta idea de la filtración momentáneamente. Ya para que ya vayan entrando en materia. Para ir entrando en materia. Listo. Listo, chibolitos. Y lo contrario también puede darse, ¿no? Lo contrario también puede darse. ¿Qué sucedería, por ejemplo, si de pronto el espacio se vuelve más grande y nuestro capilar disminuye de calibre? ¿Qué sucedería si pasaría esto? Por ejemplo, esta cosita aumentó de calibre y esto disminuyó y esto ha aumentado. Profe, ¿qué pasaría en este caso? El camino contrario. El camino contrario, ¿no? Ya no sería una filtración. En este caso, mira, la presión mayor estaría aquí y la presión menor estaría aquí. ¿De dónde a dónde tendría que ir ahora el sentido? De aquí hacia aquí. ¿Ve? Pasando obviamente por el líquido intersticial, ¿no? Pasando por el líquido intersticial. A esto tendrías que llamarle reabsorción. Esta ya es reabsorción. ¿Por qué? Esta presión manda y, claro, hace que los nutrientes que estaban por aquí sean regresados al capilar. Reabsorción. Lo contrario. Lo contrario. ¿Ya? ¿Listo? Listo. Espero que hayan entendido bien esa parte de las leyes de Starling. Es una suerte de introducción. Es la parte fisiológica, ¿no? Por eso es importante que la entiendan. A la parte fisiológica. Con eso normal. Ya van a poder manejar bien esos conceptos de filtración y demás cositas. Listo. Ahora vamos a tener que colocar un poquito de lo que es el aparato urinario. Un dibujito simple de la estructura, ¿no? Y luego un par de funciones del riñón y con eso cerramos por ahora. Vean, el aparato urinario, entonces, seguimos en generalidades, se encarga, a ver un toque, ya, se encarga de la formación. Vamos a hacerlo esto, sino con dibujo de frente, ya, para que no sea tan teórico, con dibujo. Vamos a dibujar el aparato urinario de una vez. Dibujamos un riñón. Vamos a dibujar un riñoncito. Aló, ya, dibujamos un riñoncito, ya, así. Mira, es un riñoncito gordo, ¿eh? No es cualquier riñoncito. Es un riñoncito gordo. Es un riñoncito gordo. Ahora dibujamos uno más flaquito. Un poquito más flaquito. Pero un poquito más arriba también. Ya, un poquito más arriba. Más flaquito y más arriba, algo así. Ahí está. ¿Ve? Dos riñones. Un riñón derecho y un riñón izquierdo. ¿No? Es evidente cuál es el más gordito. Listo. Esos son los riñones. Riñones. Son los riñones. Van en pares los riñones. Tienen forma de frejol. Ahora mira.
a partir de los riñones bajan unos conductos. Por ahora lo voy a dibujar así porque en realidad los uréteres no son así, pero lo podemos dibujar así, ya que simplemente es un esquema. Lo vamos dibujando así. Esos uréteres van a bajar hasta alcanzar un órgano que se denomina la vejiga, que tiene esta forma. Una vejiga de la cual sale un tubito que es distinto en varones y en mujeres, que se denomina uretra. Entonces vean, esos son los riñones. Lo que tengo acá es el uréter. El uréter. Lo que tengo más abajo es la vejiga. Y lo que tengo por acá se le llama la uretra. Y en bloque, eso era lo que quería que vean. En bloque, esto es riñón, eso va a ser riñón, y esta parte de aquí se le conoce como vías urinarias. Ahora, todo el asunto del sistema urinario, aparato urinario, gira en torno a la orina. Todo gira en torno a la orina. ¿Qué hacen los riñones respecto a la orina? Formación de orina. Formación de orina. ¿Qué hacen las vías urinarias respecto a la orina? Primero la conducen y eliminan a través de la uretra, eliminan la orina. Entonces vean, la orina se va a formar aquí, va a ir hacia los cálices, sale por la pelvis y es conducida hasta la vejiga. Por acá, igual sale por acá y va a ser conducida hasta la vejiga. Y de la vejiga sale la orina hacia el exterior. Esto ya es el exterior. Entonces, ¿qué parte del riñón se encarga de la formación de la orina? Mejor dicho, ¿qué parte del aparato urinario se encarga de la formación de la orina? Los riñones. ¿No? Los riñones. ¿Y qué parte se encarga más bien de la conducción y posterior eliminación de la orina? Las vías urinarias, ¿no? Como sería el uréter, como sería la vejiga o como sería la uretra. En cualquier caso, generalizando un poco, porque estamos en generalidades, generalizando un poco, tanto riñón como vía urinaria son tubos. Son tubos. No te olvides, tanto el riñón como las vías urinarias básicamente están formadas por tubos. Tubos. Eso no debes olvidarlo. ¿Por qué? Te va a servir después. ¿Ya? Solo míralo de esa manera. Esos dos compadres son tubos. Y como son tubos, van a llevar líquido y van a soportar presiones. Etcétera, etcétera. ¿Ya? Etcétera, etcétera. Listo. Bien. Ahora, ¿a partir de qué se forma la orina? La orina se va a formar a partir de la sangre. La orina va a estar formada a partir de la sangre. ¿Ya? La orina se forma a partir de la sangre. La sangre se filtra, se reabsorbe, se secreta y recién se puede conducir y eliminar hacia la parte exterior. ¿No? Entonces, toda la fisiología urinaria gira en torno a esto. Después de que se forma la orina, gracias a la filtración, se reabsorbe, se hace una secreción posterior a la filtración
Y finalmente se conduce la segunda orina. Hay una primera orina, se le llama la orina primaria o ultrafiltrado. Luego está la orina oficial, podríamos llamarla. La orina oficial podríamos llamarla, que ya es la que se elimina, ¿no? Ahora, en ese camino pueden pasar muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, la aparición de obstáculos que impiden la salida de la orina, quizá un fallo a nivel renal que podría provocar que no funcione bien el mecanismo de filtración, etcétera. Pueden pasar varias cosas. Pueden pasar varias cosas. Pero podemos dejar como observaciones tres cositas. Tres cositas. Primero, el flujo también se controla con hormonas. O sea, aquí vamos a hablar de algunas hormonas que van a controlar una que otra función a nivel de la fisiología renal. También se controla con hormonas. Ya, primero. Segundo. El flujo no retrocede. O sea, el flujo solo toma una dirección y no retrocede. ¿Ya? El flujo no retrocede. Cuando se dice reabsorción, no es que el flujo regresa y se toma su tiempo, no. No retrocede el flujo. El flujo continúa. Y como tercera observación, respecto al flujo tendríamos que poner el flujo varía en su volumen. No retrocede, pero sí varía en su volumen. Es decir, el volumen filtrado es infinitamente mayor al volumen excretado. ¿Ya? Eso como generalidad. Y en la noche ya entramos a lo que viene a ser la morfología externa e interna de riñones, nefrona, aparato extraglomerular y demás cositas. Ya, eso ya en la noche.